Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación sobre estrategias educativas para el fortalecimiento de la enseñanza, aprendizaje de la seguridad del paciente, a cargo de Ángelo Laverde. Vamos a cambiar de rol. Ángelo es psicólogo de la Universidad del Bosque y profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, graduado con honores, especialista en pedagogía e investigación en el aula, diplomado en sistemas y servicios de información digital de la Universidad Carlos III de Madrid, diplomado en gestión de seguridad del paciente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Recientemente culminó sus estudios de Teaching for Understanding en la Universidad de Harvard. En la actualidad se desempeña como director de evaluación y tecnologías educativas en salud de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. También resaltar que durante 7 años fue el director del Centro de Innovación en Tecnologías de Información en Salud en nuestra organización. Un excelente coequipero, doctor Ángelo, es suyo el escenario. Muchas gracias. Gracias por tan generosa presentación y pues muy contento de volver a casa. Como lo mencionan, 7 años trabajando en la OES y regresar. Llevaba 2 años sin poder acompañarlos en este foro. Bueno, los siguientes minutos la idea es compartir algunos hallazgos sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje en seguridad del paciente. Pero antes de entrar en profundidad, quisiera perfecto. Presentarles brevemente nuestra asociación, porque hablar de ASCOFAME también permite mostrar un panorama sobre la educación médica en Colombia. Actualmente Colombia tiene 63 facultades de medicina que tienen registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación. 55 hacen parte de la asociación. En Colombia hay 18 facultades de medicina públicas y 15 hacen parte de ASCOFAME. Nuestra junta directiva es bastante atípica frente a otras asociaciones a nivel mundial, porque nuestra junta directiva tiene universidades públicas e universidades privadas. Por lo general, en varios países como Chile, México, Perú, tienen asociación de facultades privadas, asociación de facultades públicas. Entonces esto enriquece mucho los diálogos, pero también prende unas alarmas sobre la proliferación de facultades de medicina, ¿verdad? Estamos en las 6 regiones del país. Las 55 facultades ofrecen 496 programas de especializaciones médico-quirúrgicas y todos los esfuerzos que hacemos en la organización tratamos de trabajar en los 3 niveles: la formación en pregrado, en posgrado y en educación médica continuada. Con este panorama, si ustedes ven acá, esta fue la encuesta del Observatorio de Educación Médica Continua que se hizo en el 2019-2020, se desarrollaron 2.455 acciones formativas de educación continua. Estamos hablando de talleres, diplomados, congresos, simposios, etcétera, de los cuales el 8% fueron orientados a seguridad del paciente y gestión clínica. ASCOFAME tiene un órgano de trabajo que se llama el Consejo General de Educación Médica. El Consejo General de Educación Médica, con la ayuda de los decanos, se pensó un documento para generar unas recomendaciones para el futuro de la educación médica en Colombia. Y en el 2019 se desarrolló algo que se denominó el Consenso de Montería, donde todos los decanos miembros de ASCOFAME nos pusimos de acuerdo sobre unos derroteros para mejorar la calidad de la educación médica. Estas son las 10 apuestas que hemos hecho y las 10 recomendaciones para la transformación de la educación. La primera, cimentar la formación en las necesidades de la comunidad, no solamente en factores de impacto y de epidemiología, sino el contexto del sistema de salud, de la política pública, de la atención primaria, de las necesidades sociodemográficas.
La capacidad resolutiva del médico general, rescatar esa capacidad resolutiva que tiene el médico. En la literatura se habla de que el médico general debería resolver entre el 70 y el 80% de las condiciones de salud. Y tenemos un gran desafío para formar en eso. Mejorar y fortalecer los procesos de admisión. Nos llegan estudiantes de 14, 15, 16 años a estudiar medicina y es un deber iniciar unos procesos más estrictos para ingresar a estudiar medicina, en donde se deben ponderar, obviamente, el tema vocacional, las competencias cognitivo-lingüísticas, porque no podemos hablar de humanización, profesionalismo, si no hay vocación. Y desde el día 1 de ese estudiante, cuando pisa la Facultad de Medicina, es importante. O en sus organizaciones, cuando hay un proceso de admisión para los residentes o un proceso de admisión para los colaboradores que ustedes van a contratar en sus hospitales o en sus organizaciones. La enseñanza integrada de las ciencias básicas con las clínicas y las sociohumanísticas. Los aprendizajes transformativos. Es deber de las facultades empezar a trabajar para que el estudiante se conozca a sí mismo, apropie estrategias metacognitivas para saber, hablamos de aprender a aprender, pero a veces no damos las herramientas de cómo eso se hace. Y es un deber empezar a trabajar en eso. La séptima recomendación, la práctica inter y transprofesional, el profesionalismo y algo que es muy importante y es la investigación y el análisis juicioso del currículo oculto, porque ahí está la clave para la enseñanza de la seguridad del paciente. Ya voy a desarrollar la idea más adelante. Y la deshospitalización de los escenarios de práctica e incorporar nuevos escenarios. Estamos hablando de cárceles, estamos hablando de hogares, hogares geriátricos, etc. Transversalmente, estas 10 recomendaciones para mejorar la calidad de la educación médica, la propuesta desde Ascofame es pasar de hablar de competencias a hablar de resultados de aprendizaje esperados, las famosas RAES, con un currículo nuclear del año de internado donde todos nos pongamos de acuerdo sobre qué RAES debería desarrollar un estudiante durante toda su carrera y específicamente en el internado, y unos dominios que en el documento hemos desarrollado 8 dominios, pero para hoy solamente me voy a quedar con el que nos compete, que es el dominio de gestión, calidad y seguridad del paciente. ¿Cuál es el desafío? Esos resultados de aprendizaje, ¿cómo los estoy evaluando y cómo los mido? Porque pues el PowerPoint aguanta todo, el PDF aguanta todo, pero ¿cómo también lo estructuro dentro del currículo? Cuando hablo de currículo, hablo de cultura, no de malla curricular, porque a veces hablamos de currículo como si fuera las asignaturas, ¿sí? Y cuando hablamos de currículo, en realidad estamos hablando de la cultura educativa y del programa. Y otra cosa diferente es la malla curricular. Ustedes conocen estos referentes, se nos está diciendo cómo debemos formar en seguridad del paciente. Entonces está el marco australiano, que ustedes ya lo conocen, que son 7 categorías de enseñanza. Si usted quiere diseñar un programa de formación en seguridad del paciente, hay un referente. Cómo mejorar la comunicación, el uso de la evidencia científica para la toma de decisiones informadas, todo el trabajo de identificación, análisis de eventos adversos, trabajo seguro, ética, enseñanza, aprendizaje de las lecciones aprendidas durante el proceso, y hay 22 temas de enseñanza en 3 ámbitos generales: conocimientos, habilidades y conductas. El otro modelo que tenemos de referente es el canadiense, que lo que agrega son estos 6 dominios en donde habla sobre el reconocimiento y responder ante eventos adversos, el trabajo, insiste en el trabajo en equipo, por supuesto, y los factores humanos, ambientales y los riesgos. Y tercero, está el marco británico, en donde se exhorta a las facultades de medicina y a las organizaciones a trabajar los procesos de formación en educación en seguridad del paciente en estas áreas, agregando el relacionamiento efectivo con pacientes y cuidadores. Esos son los referentes donde se nos dice hay que trabajar en eso, tanto en pregrado como en posgrado, como en educación médica continua. Pero tenemos unos retos gigantescos. Desde la educación médica basada en evidencia, si ustedes buscan estrategias pedagógicas, ¿sí?, para la enseñanza-aprendizaje de la seguridad del paciente, empezamos a ver una proliferación de
de publicaciones. Sin embargo, creo que muchas de estas publicaciones se están dedicando a contar los cómo y unos indicadores que no necesariamente nos sirven para diseñar nuestros procesos educativos. Es decir, hicimos un diplomado virtual donde lo tomaron 4.000 estudiantes y los indicadores son unos indicadores de impacto, pero no de transformación de la cultura. Y la mayoría de artículos habla de una cantidad de estrategias, pero no realmente si esa permeó la cultura organizacional, mejoró el indicador clínico o no, mejoró el desempeño, porque estamos acostumbrados a indicadores educativos que son fofos, ¿sí? Que es capacité a 30 personas y tengo una encuesta de satisfacción donde me dice, pero eso realmente ya tenemos que superar un poco esos indicadores, es difícil, es costoso, pero entonces ese mapeo de estrategias la empezamos a hacer desde Ascofame para saber cómo podemos identificar estrategias exitosas para la formación en seguridad del paciente. Entonces nos empezamos a encontrar unos artículos muy interesantes que le pegan directamente a la malla curricular. Pero entonces volvemos a los cuestionamientos del inicio. Seguimos dando respuestas asignaturistas. Entonces, hoy estamos aquí en la OES hablando de seguridad del paciente. No, es que falta una clase de seguridad del paciente. Tienen que tener un módulo de seguridad del paciente, ¿sí? Vamos mañana a un evento de medicina legal, entonces también hay que agregar un módulo de medicina legal. Mañana vamos a la Academia Nacional de Medicina y hay que agregarle un módulo de humanismo. Entonces, es muy difícil si seguimos con esa visión instruccional de la enseñanza de la seguridad del paciente. Encontramos esta cantidad de ofertas de webinars, cursos virtuales, infografías, una cantidad de material educativo para aprender sobre varios temas de seguridad del paciente. Nuestra tendencia es a organizarlo, ¿sí? Entonces, para mi hospital, ¿qué sirve? ¿Cuáles son los cursos que son para análisis de causalidad? ¿Cuáles son para gestión clínica? ¿Cuáles son para análisis de riesgo? Etcétera. Después tratamos de armar unos bloques basados en las necesidades institucionales. Entonces, como tengo un problema de caída de paciente, entonces voy a empezar a fortalecer estas capacitaciones. Pero fíjense que estos bloques que nos permiten al final hablar supuestamente de una malla curricular, y este es mi programa de educación en seguridad del paciente, que a la final, si ustedes ven, son acciones formativas organizadas con unos fines puntuales, pero perdemos la integración. Y ahí creo que es donde estamos haciendo unos esfuerzos enormes en capacitación, pero a veces no se enlaza, no se interrelaciona. Y hay un concepto interesante que son las actividades integradoras del aprendizaje en salud. Creemos que esa es una de las rutas para lograr una capacitación efectiva en seguridad del paciente. Yo puedo hacer productos de formación, productos de información o productos de comunicación en seguridad del paciente, pero la necesidad de tener un sistema de evaluación de esa misma acción formativa. Es decir, estoy hablando de la evaluación, lo que se llama la metaevaluación. Realmente esa capacitación, esa variable independiente de formación, está impactando ¿en qué? El indicador, insisto, no puede ser que capacitamos al 100% de los funcionarios del hospital. Es importante, pero el indicador ¿cuál es? Si es el curso de lavado de manos, ¿qué esperaría yo del lavado de manos? El seguimiento del indicador clínico, ¿sí? No es fácil, estamos hablando de medir conductas, estamos hablando de aplicar las técnicas pedagógicas de investigación, la investigación en el aula. Es costoso para las organizaciones, pero es muy efectivo, porque resultamos haciendo a veces actividades estériles que se ven muy bien en la entrega de los informes de gestión, pero a veces no se transforman, ¿sí?, en lo que estamos buscando. Muchos de ustedes conocen esto, la famosa pirámide de Dale. Pues este es el mito y la noticia falsa más grande en educación médica. Como psicólogo siempre me llamó la atención porque yo la usaba en conferencias. Y cuando queremos replicar el estudio y decir cómo midieron que en teoría lo que yo estoy hablando en esta media hora ustedes van a retener solamente el 10% de lo que escucharon, ¿sí?
Y si lo vieron en las diapositivas, entonces 30%, y como no hicieron nada sino estar solo sentados y solamente tiene procesos cognitivos, entonces no va a ver cómo lo hicieron. Entonces nos pusimos a investigar sobre la metodología y resulta que Marshall, no se ve bien aquí la referencia, ya en el 2020 había hablado sobre el mito de la pirámide, donde Dale jamás dio porcentajes. De hecho, la conducta humana no se puede medir en gradientes de 10 en 10. Es que es hasta inconsistente la información. Y hay más de 420 artículos indexados en PubMed que citan los porcentajes en revistas de educación médica. ¿Esto funciona para todos? ¿Para niños? ¿Para estudiantes de derecho? ¿Para médicos? ¿Para residentes? ¿Para internos? Hay muchas inconsistencias, pero como es vendedora, ¿cierto? Y si yo me dedico a producir material de e-learning, entonces le digo, mire, si usted no lo pone bonito, la gente no aprende. Pero cuando empezamos a centrarnos en cómo aprende el médico, ¿sí? Cómo aprenden los estudiantes de medicina, porque nos hemos alejado tanto de la pedagogía, porque como decimos que PAI2 es de niños, pero la pedagogía nos da herramientas de evaluación y de investigación en educación, y nos fuimos ya demasiado para la andragogía, cuando simplemente estamos hablando de una función, y hay que rescatar el valor de la pedagogía hospitalaria para no caer en estos ejercicios que suenan bien, pero que realmente no ocurren. En medicina ya empezamos a encontrar otro tipo de dinámicas, cuando un residente lee un artículo y toma una decisión basada en ese artículo. Entonces, estos porcentajes empiezan a cambiar, pero esto hay que aplicarlo en unos momentos específicos de la carrera, en unos momentos específicos de la práctica clínica y empezar a tomar decisiones sobre estos datos y no meter todo en una bolsa de la supuesta pedagogía y la didáctica. Lo que hablábamos, entonces el pobre estudiante de medicina, cada vez que hace algo nuevo, quiere meterlo en el currículo y en los programas de capacitación de nuestros hospitales. Entonces la invitación es cómo hacemos unas actividades integradoras para no hacer un desgaste organizacional y también para los educandos que no va a valer la pena. Esta es una modificación que se hizo de currículo integrado. Reiteramos la importancia del proceso de admisión, una persona que sabe leer, sabe pensar, si sabe escribir, sabe comunicar, si sabe comunicar, sabe resolver. Y eso es lo más importante en el momento de ingreso. Profesionalismo, esto ya lo había hablado, la importancia en el proceso de admisión, más que la hoja de vida, la bitácora de procedimientos, cuántos artículos ha publicado, hay que revisar, y más que hacer otros tipos de pruebas psicotécnicas, hay que revisar las competencias cognitivo-lingüísticas, de pensamiento lógico y sociohumanísticas de esa persona que yo voy a contratar en mi organización o que va a ingresar a estudiar en mi organización. En profesionalismo, la importancia de la autorregulación y la bioética, la exposición temprana a sitios de práctica, en el trabajo en equipo, cómo trabajar liderazgo, pensamiento crítico y la investigación en colmena, que es un concepto bastante interesante, de un concepto que está emergiendo que se llama la educación cuántica, que es toda la conciencia a nivel cuántico de realidad, que es un paradigma emergente en la educación médica, que es bastante interesante. La comunicación sobre la omnicanalidad y el diálogo de saberes. A veces hablamos de trabajo en equipo y de trabajo interdisciplinar, pero yo puedo tener varios médicos o varios psicólogos que tienen diálogos de saberes diferentes, porque no es diálogo de profesiones, es diálogo de saberes, y eso hay una gran diferencia, ¿sí? Y eso hay que empezarlo a fomentar. ¿Y cuál es el ADN? La gestión clínica, la seguridad del paciente y la atención integral de la persona. Ahora, ¿esto cómo lo logramos? Se ve bonito ahí, pero ¿cómo lo podríamos llegar a operativizar? Tenemos estas actividades integradoras de aprendizaje que trabajan, no son casos problema, no es resolver un caso clínico, es simplemente basados en el modelo de enseñanza para la comprensión, trabajar con una casuística específica que le dé sentido a la experiencia de aprendizaje. Es decir, el estudiante en primer semestre no va a estudiar la célula, sino va a estudiar cómo camina una persona, y a través de cómo caminan las personas, va a haber física, va a haber química, va a haber la estructura de la célula, ¿sí? Va a haber músculo, va a haber sistema óseo,
Y esa parcelización del conocimiento es la que hay que empezar a romper a través de las actividades integradoras del aprendizaje. Por ejemplo, una RIA de materno-perinatal, ¿cómo lo estamos haciendo en Ascofame? Obviamente hay unos módulos, ¿sí?, instruccionales sobre la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidado paliativo y gestión y seguridad del paciente. Esos son los módulos que en cada caso se deben desarrollar, ¿sí?, desde un modelo inicialmente biologicista, pero después desde un modelo sociohumanístico y después desde un modelo de enlace. Y lo que se hace es, se desarrolla un caso totalmente estructurado, pero aquí no estamos buscando que aplique bien la guía, que sea la dosis correcta, estamos buscando una RAES que, por ejemplo, en promoción, ese caso lo incomode un poco y él aprenda a ser respetuoso a las diferencias y aplique conceptos de ética del cuidado. Es decir, la resolución del caso no es necesariamente biologicista. De hecho, les voy a mostrar más adelante, en este caso, la paciente llega con unas indicaciones específicas, pero la paciente en el gráfico llega con un golpe. Y los estudiantes tienen que preguntar qué fue lo que le pasó, porque ahí se va por una línea de violencia. Pero el caso se llamaba cáncer cervical. Y son unos casos que desafían al estudiante para poder empezar a trabajar modelos integrativos. ¿Cómo lo estamos aplicando? El premio al mejor interno Ascofame, que tiene 30 años de existencia, y empezamos a modificar. Ascofame no puede decir, por un lado, que hay que quitar la evaluación memorística, porque podemos ser unos buenos constructores de preguntas, pero mal constructores de exámenes, porque hemos olvidado también la psicometría. Hacer una buena pregunta para un examen no es fácil. Hay que saber hacer unos buenos distractores, hay que aplicar la metodología del National Board. ¿Qué hicimos? Empezamos a revisar las hojas de vida de los 1014 internos que se postularon el año pasado. Y cada una de esas fue valorada a nivel de investigación, profesionalismo, responsabilidad social. Después hicimos una evaluación que hace la facultad durante toda la carrera para revisar su componente académico, por supuesto, pero también unas rúbricas para medir profesionalismo, liderazgo y autonomía. Esos datos no los teníamos, ¿sí? No los teníamos. Y no sabemos si es por el currículo formal o el currículo oculto, ¿sí? Lo estamos averiguando. Y el examen escrito, que si ustedes ven transversalmente maneja seguridad del paciente, cuidado paliativo, rehabilitación, y cimentado en el modelo Maite. Lo logramos. Entrenamos a los docentes para hacer preguntas de este tipo, para trabajar con casos situacionales y erradicar los exámenes en donde no se fortalece el pensamiento crítico y el análisis. Y finalmente lo que hicimos fue un ECOE. Y el ECOE en el hospital simulado, las estaciones que ustedes están viendo ahí, miren lo que miden: comunicación, colaboración, liderazgo, profesionalismo, seguridad del paciente, humanización. Es maravilloso. Y creemos que esto se puede empezar a trabajar masivamente en las 55 facultades y obviamente en sus instituciones hospitalarias. Para empezar a trabajar, ¿qué necesitamos? Fortalecer las rúbricas, entrenar cómo se hace una muy buena estación para medir la seguridad del paciente, porque no quiere decir que un estudiante que respondió 2 preguntas mal y no supo diferenciar entre complicación y evento adverso, entonces no sabe seguridad del paciente. ¿Será? Tenemos que cambiar también las formas como evaluamos. Este es el caso. El 2021 incorporamos, con el apoyo de iHuman, una empresa que nos ha apoyado para poder tropicalizar estos casos, y el examen ya no es simplemente una lectura y una selección múltiple de única respuesta, sino yo me encuentro con material multimedia. Puedo preguntarle al paciente, puedo activar el micrófono, puedo ver los paraclínicos, puedo ver la radiografía. Y aquí lo que interesa, sí, obviamente es la resolución del caso a nivel clínico, pero tenemos otras maneras de ver al paciente, desde la atención primaria, desde el trato humanizado. Y muchos estudiantes, no, pero usted era jugando, es un simulador. Ah, pero es que usted no saludó. ¿Sí? Y está todo grabado. ¿Y qué hacemos con el estudiante? Nos sentamos y se le enseña al docente a dar una buena retroalimentación sobre cómo hacer el proceso de mejora. Entonces, esto lo podemos hacer.
tanto en la plataforma virtual como en el hospital simulado, que son los entrenamientos que estamos haciendo en incorporación de las habilidades y de los RAEs en seguridad del paciente, formando a los docentes para que se lleven ese conocimiento a sus universidades. Y por último hablamos de actividades integradoras del aprendizaje, y ahora hay que empezar a trabajar las famosas EPAs, las actividades profesionales confiables. Es decir, que todo programa que nosotros hagamos de seguridad del paciente, acuérdense que desde la historia de la educación médica pasamos de los objetivos de aprendizaje, que ya se erradicaron los objetivos, ahora competencias, ahora RAEs, y la RAE podemos empezar a trabajar como una alternativa, no es una alternativa, ¿no?, de las competencias, sino una forma de traducirlas en actividades confiables. Y esa delegación progresiva y supervisada de actividades es lo que está demostrando que funciona para la formación. Y hay que empezar a trabajar. Armar una EPA no es fácil, toma tiempo, pero realmente nos permite medir el ejercicio de formación. No es simplemente si supo aplicar el protocolo de Londres sí o no, no. Es precisamente salirnos de cómo va a ser el análisis progresivo para que el estudiante identifique un evento centinela, por ejemplo, y que yo lo observe, y no simplemente un quiz, un examen o un ensayo sobre por qué Reason hizo una cosa o hizo la otra. ¿Qué significa hablar de EPAs? Este es un ejemplo. Hay unos niveles de autonomía que el estudiante tiene que demostrar todo el tiempo. Estoy hablando desde las ciencias básicas hasta el internado, hasta en las rotaciones, y cómo proveemos nosotros a los educadores médicos de unas EPAs que estén ya estructuradas para que todos las usemos. Y todos hablamos del altruismo, hablamos de la autonomía, hablamos de la maestría, ¿sí? Pero ¿cómo la medimos? Las EPAs nos están empezando a dar una idea, lástima que no se ve acá, pero acá se ve un ejercicio sobre cómo me llegó a mí el estudiante y cómo yo, desde mi acto educativo, me comprometo con el resultado de aprendizaje. ¿Qué diferencia hay entre un entrenamiento en cirugía laparoscópica de 4.5 al de 4.8? La EPA no permite eso, porque lo que le fortalece lo que está haciendo bien y hace unos bucles constantes de mejora hasta que el estudiante lo logre. Y no es la satanización, es que ustedes pasan a todos los estudiantes, no, es que el deber, ese es el compromiso de la enseñanza-aprendizaje, que usted aprenda. Y no una retroalimentación que le decimos al estudiante, se sacó 3, se acabó el semestre y él nunca pasó, pero nunca supo cómo podía mejorar. Ese es el problema. Ustedes hablan de atención segura, nosotros deberíamos hablar también de educación segura. ¿Sí? Eso es un arma cargada para el sistema de salud y para todos, ¿no? Un egresado con esas características. Y aquí empezamos a empezar un ejercicio de malla en donde cómo incluso yo doy la instrucción al estudiante para que me entienda, cómo hace el análisis, cómo aprende. Ya me quedan 3 minutos. Esto lo voy a pasar, es simplemente una reflexión sobre la pirotecnia tecnológica. La pandemia ha dejado proliferar una cantidad de supuestos cursos virtuales que no son cursos virtuales. Ver un video, un PDF y contestar un foro, eso no es educación virtual. No necesariamente los webinars, un webinar no es una transmisión online. Para que sea un webinar tiene que ser transmisión web, pero debe ser un seminario. Y el seminario tiene unas características y tenemos que rescatar la epistemología de los términos en educación. Que un foro sea un foro, que un congreso sea un congreso, que un coloquio sea un coloquio. Y hay que empezar también a ser muy estrictos, que no son por un tema de mercadeo, sino que realmente hay unas formas de estructurar la educación continuada a partir de su denominación. Esto me lo voy a saltar. Esto suena muy bonito, pero llevarlo a la realidad no es fácil, ¿sí? ¿Cómo hacemos la integración? Porque todo el mundo habla de lo transversal, ¿no se han dado cuenta? Eso es transversal, y se vuelve tan transversal que se desaparece. Y de eso no se tratan las cosas transversales ni las actividades integradoras. Se trata de tener un medio de contraste, y estoy hablando de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de la acción formativa que yo estoy impartiendo en mi facultad o en mi institución. Pasar de la acción formativa transmisionista a una basada en la experiencia del acto educativo, ¿sí?
Y en la literatura nos siguen reportando cuáles son de los artículos que les mostré al inicio. Este es un breve resumen de lo que funciona. Haga talleres prácticos, ¿sí? Pero con EPAs, ¿sí? Menos diplomados, menos cursos, menos, porque esos son conceptuales que son buenos, pero hay una dimensión que es para el saber, no desarrollan el saber cómo, ¿sí? Ni el ser, ¿sí? Hay que pensarlo. Las visitas de valoración, las rotaciones, las rondas de seguridad, la simulación clínica como ya lo vimos, la mentoría, el análisis de videograbaciones. La Joint Commission lo hace desde hace más de 30 años y es revisar las grabaciones con el equipo de trabajo y empezar a hacer el análisis del trabajo, por ejemplo, en salas de cirugía, como lo expresó el doctor Cruz. El portafolio como herramienta reflexiva y no como evidencias. Y las bitácoras de procedimientos, cómo yo las reviso con mis residentes, con mis internos y con mis estudiantes y con el personal contratado. La observación directa del acto clínico y algo que hemos dejado de hacer, que es trabajar con pacientes estandarizados, con las pruebas formales que puede hacer a través de un ECOE o un Minisex y rescatar nuevamente, como se hacía con el Premio Calidad en Salud Colombia, el paciente incógnito. Y lo hemos dejado de hacer. Muchísimas gracias.